Gloria a Dios, aleluya. Y quiero que busquen el capítulo 16. Y se vayan hasta el versículo 22. Libro de Levíticos, capítulo 16, versículo 22. Amén. ¿Lo tenemos todos? Amén. Aleluya. ¿Lo Amén. tenemos todos? Sí, amén. 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 Lo vamos a leer dándole la honra al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y nosotros, la iglesia, decimos Amén. amén. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Cierre sus ojos por un momento, mi hermano, y démosle gracias a nuestro Dios, buen Dios y Padre que está en los cielos y en este lugar, Dios mío. En esta noche, Dios mío, me dispongo a hablar su palabra, Señor. Yo le suplico, Dios mío, que me use en esta noche, Padre mío. Que use mis labios, Padre, para ser un canal de bendición para sus hijos, Señor. Oh, bendito Dios, acomoda lo espiritual con lo espiritual, bendito Padre. Y no permita que mis emociones, Dios mío, Para siempre, mi Dios. se apoderen de mí, Padre mío. Oh, bendito Cristo. En el poderoso nombre de Jesús le doy las gracias, Señor. A usted sea la honra, a usted sea la gloria, Padre mío. En nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Amén Amén. y amén. Gloria a Dios. Tome asiento, mi hermano. Y dígale al que está a su lado, yo le quiero predicar a través de el nombre de este tema, le puse la muerte que da vida. Dígale al hermano que está a su lado, la muerte que da vida. La muerte de la vida. Aleluya. Ajá. Gloria a Dios. En el antiguo mundo, allá en los tiempos de Moisés, Dios instituyó como una orden que Aarón, ¿verdad?, que era el sumo sacerdote, Amén. siempre que pidiera o intercediera por el pecado del pueblo, lo hiciera a través de un inocente, a través, en este caso, de un macho cabrío, en el cual Aarón tenía que poner las manos sobre el macho cabrío y orar por el pueblo, pedir perdón a Dios. Y dice la Biblia que los pecados del pueblo eran traspasados al macho cabrío. Amén. Y nosotros podemos entender a través de las Escrituras que todo lo que nos enseña el Antiguo Testamento es sombra de lo que Jesucristo iba a venir a hacer Amén. en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Jesucristo fue ese sustituto. Jesucristo fue ese cordero Sí, amén. en el cual la Biblia nos enseña que Dios cargó el peso del pecado en su cuerpo, en su carne. Amén. Y Él, a través de su muerte sacrificial, nos dio vida a cada uno de nosotros, Amén. Aleluya. restituyéndonos y Dios perdonándonos a través de la sangre y el sacrificio de Jesús. Aleluya. ¿Cuántos están conmigo? Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesucristo se entregó voluntariamente por nosotros, Amén. por toda la humanidad. Sí. Él dijo en una ocasión, a mí nadie me quita la vida, sino que yo la entrego por amor a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros que estamos en este lugar. ¿Cuántos agradecidos habemos? Aleluya. La celebración de la Pascua judía es el sacrificio que se celebra en conmemoración de ese cordero. El sábado pasado estuvimos siendo instruidos en la cena del Señor, Sí, amén. que es una representación de ese cordero, de la Pascua, donde se sacrificaba ese cordero por el pecado del pueblo. Aleluya. Dios le dijo a Moisés que en el mes de Nisan, cada 15 de ese mes, que en el, ¿cómo se dice? En nuestro calendario, cae entre marzo y abril, ¿verdad? Sí. Nuestro calendario no es el mismo calendario de los judíos. Amén. Amén. Para los judíos es el mes de Nisan.
Para nosotros, a veces nos cae en marzo, a veces nos cae en abril. Amén. Y nosotros, a través de siguiendo los rituales de nuestros antepasados, nosotros celebramos lo que es la Semana Santa, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que para Dios todos los días son santos. Así es. Nosotros ya salimos Aleluya. Amén. de esas enseñanzas Sí, paganas. Señor. Lo que quiero hacer grande es que es el único personaje en el mundo entero que se celebra su nacimiento Aleluya. y su muerte. Aunque Amén. nosotros sabemos que no nació en diciembre, Así es. pero es el único personaje en la historia Amén. que se le celebra su nacimiento Amén. y Aleluya. también en Semana Santa su muerte. Así es. Amén. Ese es a Jesús de Nazaret. Gloria a Jesús. Aleluya. No hay nadie en este mundo al cual se le celebre ni se acuerdan de su nacimiento. Así es. Solo de Jesús. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios también. Jesucristo, aleluya, tuvo un impacto en la humanidad tan grande que se ha dividido la historia en antes de su nacimiento y después de su nacimiento. Si nosotros conmemoramos y decimos qué fecha es hoy, nosotros podemos asegurar, ¿verdad?, que hoy es 20 ¿de qué mes? Amén. De abril. De abril. ¿De qué año? De 2022. ¿Y desde cuándo comenzamos a contar los 2022? Después del nacimiento de Cristo. ¿Me van siguiendo, verdad? Amén. Aleluya. Yo quiero hacerles un relato de las últimas horas de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que me acompañen y que vayamos a través de la palabra, mirando lo que Jesucristo en sus últimas horas fue haciendo o fue enseñándoles a sus discípulos. Sí. Aleluya. Esta historia comienza un día miércoles. Y los días para los judíos comienzan de 6 de la tarde, ahí comienza, a 6 de la mañana es la noche. Para nosotros el día comienza a las 12 de la noche, ¿verdad? Así es. Amén. Para los judíos no. Para los judíos comienza a las 6 de la tarde. Y el día comienza a las 6 de la mañana. Amén. Quiero que tengan eso en cuenta porque más adelante los vamos a dar cuenta por qué. Ajá. Aleluya. Jesucristo comienza diciéndole a los discípulos que iba a celebrar su última cena. Cena. Aleluya. Casualmente estuvimos hablando de eso el sábado pasado a través de los labios de mi pastor. Amén. Jesucristo comienza con sus discípulos a tomar una cena, ¿verdad? En ese momento se encontraba un infiltrado que Jesucristo no quería que estuviera. Aleluya. Él le dice, en sus palabras, aquel que moje ese pan en mi taza es el que me va a entregar. Judas, al sentirse descubierto, enfrenta a Jesús y sale. Porque el Señor no quería que estuviera él. Después de la cena, después que Judas había abandonado el cuarto, Jesucristo comienza a lavarle los pies a sus discípulos. Aleluya. Comienza a adoctrinarles y comienza a enseñarles un mandamiento nuevo os doy. Que se amen los unos a los otros. Debemos de amarnos, decía Jesús, y debemos demostrar humildad entre cada uno de nosotros. Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan 13, al 34. Aleluya. Esto comenzó a las 6 de la tarde. A las 7 de la noche, Jesucristo empieza a levantar el pan, a romperlo y a decirle, comed, este es mi carne. Y empieza a enseñar o a demostrar cómo teníamos que nosotros, por los siglos venideros, celebrar la vida de Jesús y anunciar su regreso. Porque eso es lo que hacemos cuando tomamos la Santa Cena del Señor. Aleluya. Luego Jesucristo les comienza a decir, ¿verdad? ¿Quién creen ustedes que soy yo? Aleluya. Porque en medio de sus discípulos todavía existía la duda. Sí. Jesucristo comienza a relatarles que era necesario que Él llegara a la cruz, Amén. a morir por cada uno de ellos.
Así es. Comienza a enseñarles que iban a ser momentos difíciles, momentos de persecución, momentos en los cuales el infierno mismo se iba a abrir en contra de sus discípulos. A la hora 8 de la noche comienzan a cantar himnos, dice la Biblia, y comienzan a caminar hasta llegar al Getsemaní. Estando ya en el Getsemaní, Jesucristo le dice a los discípulos, orar conmigo. Comienza él a afligirse de tal manera que dice la Biblia que de su cabeza o de su frente sudaba sangre. Tanta era la preocupación que se escucharon unas palabras donde él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Sí, así es. Amén. Estoy tan afligido, les comenzó a decir Jesús, porque hoy va a ser el último día que voy a estar con ustedes. Amén. Estoy tan afligido porque Jesucristo iba a experimentar lo que era la separación de Él con el Padre. En ese momento Jesucristo se encontraba débil en su carne. Amén. Y lo demostró y lo dijo públicamente para que nosotros tuviéramos registros de esos momentos tan difíciles que Jesucristo estaba pasando. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Cristo. Llegó donde Pedro y le dijo, encontró a Pedro dormido. Ustedes han leído la palabra. Amén. Y le dijo, no podés haber orado conmigo una hora. Una hora. Sí. Sí. Lo regaña todo a él y a sus discípulos. Sí. Y luego se vuelve nuevamente a orar. En Aleluya. ese lapso de las 8 hasta las 11 de la noche. A las 11 de la noche aparece Judas. Sí. Aparece con una gran algarabía, con hombres con palos, hombres con piedras, Padre. buscando a Jesucristo. Sí. Jesucristo le dice a Judas, con un beso le entregas a tu maestro. Sí. Vienes contra mí con palos como que si yo fuera un ladrón. Y Jesucristo es arrestado en esa precisa hora. A las 12 de la noche, todos los discípulos abandonaron a Jesús. Porque fue el momento donde Jesús regaña a Pedro y le dice, Pedro, no es con espada, mijo. ¿Tú crees que si yo quisiera que mi Padre me salvara, no le orara al cielo que me mandara miles de ángeles? Amén. Aleluya. No es con espada, Pedro. Aleluya. Aleluya. Sí. A esa misma hora Jesucristo es llevado ante Caifás, Ujú. a la casa de Caifás, para ser enjuiciado. Sí. Después de Caifás, según eso lo podemos encontrar en Marcos 14, versículo 50. Amén. Perdón. Los soldados capturaron a Jesús, le ataron de mano, los apóstoles huyeron y la gente se llevó a Jesús ante el sacerdote, el principal, Anás. Lo interroga a Jesús y este, como no tenía la autoridad para dictaminar sentencia ante Jesús, lo manda ante Caifás. Aleluya. Jesús, después de ser llevado de casa de Anás a donde Caifás sabía de que tampoco él podía condenarlo a la muerte de cruz. Entonces él utiliza el poder político, ¿verdad?, para poder acusar a Jesús y llevarlo a una muerte. Ujú. Amén. Lo llevan a donde Poncio Pilato y lo acusan de ser un hereje, de ser uno que levantaba las masas contra el imperio, Alborotador. de un alborotador. Pilato interroga a Jesús y él se da cuenta de que es un hombre inocente. Y lo que hace es decir, llévenselo, yo no encuentro culpa en él. Sí. En ese momento el Sanedrín ya estaba reunido en casa de Caifás, buscando de qué manera acusarlo, de qué manera levantarle falso testimonio a Jesús. Y se levantaron muchos diciendo, a este yo escuché decir que derribaba el templo, esa es blasfemia. A este también le escuchamos decir que podía perdonar pecado. Y el perdón de pecado solo se le atribuye Adiós. a Dios.
Eso es blasfemia, decían ellos, buscando la manera De acusar. de acusar a Jesús. Sí. Aleluya. Después de estar nuevamente siendo interrogado Jesús, lo llevan ante Herodes. Herodes era el rey de esa provincia. Y Herodes, pues él quería ver milagros de Jesús. Porque Herodes, en ese tiempo, a ellos les gustaba ser entretenidos con algo novedoso. Sí. Y él pensó que Jesucristo se iba a prestar para ese juego. Sí. Y empezó a decirle a Jesús, haz un milagro para mí. Ja. Haz un milagro para mí. Santo. Porque él había escuchado la fama de Jesús. Que Jesús había levantado al paralítico. Que había sanado a los enfermos. Gloria a Cristo. Que había sanado a los endemoniados. Que había convertido el vino, perdón, el agua en vino. Aleluya. Y Jesucristo no abrió su boca. Amén. Delante de Herodes. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Herodes con su guardia lo trató con desprecio para burlarse de Jesús. Sí. Y tanta fue la burla que él mismo se quitó el manto real y se lo colocó a Jesús. Ah, dándole Cumpliendo la que se profecía. merece. Aleluya. De un rey. Oh, gloria a Dios. Gloria a Cristo, aleluya. Sí. Ese manto era precioso, era el rey, espléndido. Así. Ese manto fue el que después tiraron suerte sobre él para ver quién se quedaba con él. Pues después de eso lo llevan nuevamente ante Pilato. Y le dicen, Herodes no encontró ni lo acusa de nada. Así que Te toca a ti. te toca a ti. Eh. Herodes dice, yo no encuentro culpa en este hombre, Eh. así que lo voy a soltar. Me lavo la mano. Vinieron los sacerdotes y le dijeron, no, no lo sueltes. Sí. Preferimos la muerte de ese hombre a que hayan más muertes a través del levantamiento, porque este hombre es un líder que levanta las masas. Aleluya. No es derrotador. Gloria a Jesús, mi Señor. Así como se practica, le dijo, en los tiempos de la Pascua, porque acordémonos que estaban celebrando la Pascua, siempre se le soltaba a un preso, ¿verdad? Indultándolos. Y nosotros queremos que indultes a un asesino en vez de Jesús. Santo. Dios. Queremos que sueltes Ah, a Barrabás. el Señor lo recibe. Suelta a Barrabás y condena A Jesús. Pilato se lava las manos y dice, yo no tengo culpa en este hombre, ordenaré que lo azoten. Y la única manera para que Jesucristo se cumpliera la profecía es que Jesucristo tenía que haber muerto en la cruz del Calvario. Si Jesucristo moría en otro lugar que no fuera la cruz, no se iba a cumplir la profecía. Amén. No iba a haber redención de pecados. Así es, amén. Entonces, los sacerdotes, siendo impulsados por el mismo enemigo, buscaron y alborotaron al pueblo de tal manera que exigieron la muerte de Jesús. Sí. ¿Por qué no podían matar a Jesús en la cruz? Porque la pena de la cruz era la sentencia más grave o más grande que se le podía poner a un condenado. Era la condena que más grande que se le podía imputar a un condenado. Y Jesucristo no era Sí. Criminal. un criminal o un enemigo peligroso para que se le inculpara De de esa muerte manera. en la Sí. cruz. De cruz. Aleluya. Pero ellos Insistía. insistieron tanto que a Jesucristo le es ordenada la muerte y muerte De cruz. de cruz. Oh, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Como a las 9 de la mañana, Jesucristo comienza su calvario. Después de haber sido azotado, comienza a cargar la cruz. Y comienza a caminar hacia el monte Gólgota. En ese momento, llevaba la cruz. Pero no solo era la cruz la que él llevaba. En ese momento, simbólicamente, llevaba cada uno de nuestros pecados.
e iba caminando, un paso a la vez, de tal manera que él abrazaba la cruz, porque él sabía que si no llegaba a ese monte, nosotros no íbamos a tener la salvación. Amén. Él abrazó la cruz y según Juan 19:17, los espectadores que estaban, porque eso se armó un círculo alrededor de Jesús, Sí. miraban cómo Jesús amaba esa cruz, la abrazaba, aunque en su humanidad, porque Jesucristo era 100% hombre, sus fuerzas decaían, Amén. sus fuerzas se iban gastando paso a paso, pero él sabía que tenía que llegar al monte Gólgota. Gloria a Dios. Él sabía que tenía que sacar fuerzas de donde no había Amén. para poder llegar. A veces yo he escuchado personas decir, ay, ¿cómo no pudo haber llegado si él era Dios? Así Sí, es cierto, él era Dios. Pero en el momento que llevaba la cruz, era un hombre como usted. Amén. Era un hombre que tenía sentimientos. Amén. Era un hombre que tenía debilidades. Sí. Era un hombre que su cuerpo sintió después de haber sido azotado, después de estar sangrando tanto. Porque además de ser azotado, a veces nosotros tenemos que remontarnos hasta las costumbres judías para nosotros entender el padecimiento de Jesucristo. Sí, amén. Aleluya. A Jesucristo le fue reventado el hombro. Sí. A Jesucristo, cada paso que daba, se iba debilitando porque la sangre no paraba de salir de él. Sí, amén. Le habían colocado una corona de espina En su cabeza. en su cabeza que le dolía también, que sangraba a cada rato. Quiero que visualicen ese cuadro, mi hermano. Y el camino hacia el monte Gólgota era un camino largo, Amén. de 1 kilómetro. Amén, en su vida. Si nosotros, cuando caminamos solo por caminar, nos sentimos fatigados. Imagínense a Jesús cargando una cruz, golpeado, ensangrentado. Aleluya. Y vituperado. Cada uno de los miradores que estaban ahí estaban diciendo, y este no fue el que Sí. sanaba a los enfermos, miren cómo está. Pastor. Ajá. Y este no fue aquel que sanó al paralítico, que hablaba de que él era el Hijo de Dios. ¿Cómo es posible que si Dios está con él, va a permitir que le pasen estas cosas? Amén. Póngase a pensar eso, hermano. A veces nosotros somos injustos y nosotros no aguantamos nada, la verdad. Amén. No aguantamos nada. Es cierto, aleluya. Nosotros nos quejamos por todo y por nada. Amén. Y Aleluya. nosotros pensamos, Amén. y a veces decimos, pero si soy cristiano, ¿por qué me enfermo? Va. Pero si soy cristiano, ¿por qué me corren del trabajo? Eso no es nada, mi hermano. Amén. Imagínense lo que padeció nuestro Señor Jesús. Aleluya. Cada paso que él daba, él pensaba en Carmelo Sánchez. Él pensaba en el hermano Ben. Amén. Él pensaba en mí, Sí, en el gloria a Dios. hermano Jorge, en el hermano Salomé, en el hermano Gloria Marco. a Dios. Amén. Cada paso que él daba y decía, hasta aquí voy a dejar la cruz. Sí. Pero mi hermana Lilia no se va a salvar, decía. Tengo que llegar hasta allá. Gloria a Aleluya, Dios. gloria. Aleluya. Nosotros podemos experimentar el amor tan grande de Jesús para con cada uno de nosotros. Amén. Nosotros podemos experimentar que Jesucristo nos amaba de tal manera que Él, siendo Dios, quiero que visualicen este cuadro, pónganme atención por un momento. Dios, imagínense a Dios. ¿Quién es Dios para usted? El ser más grande, el ser más supremo, el ser más poderoso. Se hizo tan pequeño para introducirse en un esperma. Se hizo tan pequeño para que después de estar en ese esperma se introduciera en un óvulo. Y luego
introducirse en el vientre de la Virgen María. El Dios creador de los cielos y la tierra. Después estuvo 9 meses en el vientre de esa mujer santa. Y nació como usted y como yo. Aleluya. Para vivir una vida y tener a un padre carpintero. Comenzar a trabajar como carpintero con su padre hasta llegar a una edad donde el ministerio de nuestro Dios lo llamó. Aleluya. En todo ese tiempo, Jesucristo mostró la humildad. No nació en cuna de rico. No nació siendo hijo del más letrado. No. Dice el libro de Hebreos que alcanzó la perfección a través del padecimiento. El camino de cada uno de nosotros los cristianos es el padecimiento, mi hermano. En primera de Pedro dice Pedro, y no nos sorprendamos del juego, de la prueba que nos ha venido. En otras palabras, usted tiene que estar sabido que el evangelio no es color de rosa. Amén. En otras palabras, usted tiene que estar sabido que usted tiene que resistir las acechanzas del enemigo. En otras palabras, usted tiene que saber que los cristianos lo primero que desarrollamos es nuestro carácter y la resistencia. Amén. Amén, aleluya. Y tenemos que seguir las pisadas de nuestro maestro. Amén. También. Mi general Jesús no abandonó la cruz. ¡Aleluya! Nosotros no tenemos por qué abandonar tampoco el caminar. ¡Sí, Señor! Aleluya. Como a las 11 de la mañana nuestro Señor Jesucristo cae. Y en ese momento le es llamado a Simón de Sirene y le dicen, ayúdame. Ustedes lo saben, ¿verdad? Sí, amén. Aleluya. Como a la 1 de la tarde, Jesucristo es colgado en la cruz del Calvario. A la 1. Jesucristo estuvo 2 horas colgado en el madero. Aleluya. Jesucristo, a las 2 de la tarde, los únicos que se encontraban conocidos eran las Marías, su madre y María Magdalena y Juan. Solo ellos estaban. Sí, amén. En ese momento Jesucristo, viendo a su madre, le dijo, mujer, Ay, he ahí tu hijo. sí. Juan, he ahí Ay, tu tu madre. madre. Aún estando con dolor, aún estando en padecimiento, siguió preocupándose por su mamá. Siguió preocupándose por su discípulo. A las 3 de la tarde, Jesucristo exclama y dice, Tetelestai, consumado. Yes. ¡Aleluya! Entre las 4 y las 5 de la tarde sucede lo inesperado, sucede lo sobrenatural. Hubo un terremoto que sacudió ¡Aleluya! todos los cimientos de ese lugar. Tanto que el templo se rasgó de arriba hacia abajo. ¡Aleluya! Aleluya. El centurión romano, imagínense a este hombre. ¿Cuántas crucifixiones había participado este hombre? Ese hombre era un asesino, el centurión. Esa era la profesión de él, Así es. crucificar, hacer sufrir al crucificado. Era un carnicero. Era un carnicero. Amén. Esa era la profesión de él. Él dice estas palabras después de ver todo lo que estaba pasando. Dijo, verdaderamente, este era El Hijo de Dios. el Hijo de Dios. De Aleluya. 5 a 6 de la tarde, Jesucristo es sepultado. Si a Jesucristo no lo hubieran bajado de la cruz antes de que fuera a las 6 de la tarde, Sí. no hubieran podido bajar el cuerpo, Amén. Sí. ¿verdad? ¿Y qué hubiera pasado? Las aves de rapiña Sí. hubieran venido y lo hubieran Sí. Sí. dañado. Entonces no se hubiera cumplido el Salmo 22, donde dice que ningún hueso Fue tocado. se podía haber quebrado de nuestro vecino. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero que aquí
los introducimos en el mensaje. Quiero que vayan a Colosenses, Aleluya. capítulo 2. Colosenses, capítulo 2, Amén. versículo 14. Sí, Señor, aleluya. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Aleluya. La Biblia dice en Romanos que por tanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Así es, amén. Que no importa su color de Sí. piel, su color de ojo, no importa su estatura, Sí. no importa su sangre, si es azul, si es roja. La Biblia me enseña que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios. Aleluya. Por lo tanto, estamos en una condición de enemigos de Dios. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Sí, amén. Sí, hermano. El libro de Colosenses dice que había una acta, había un decreto, Sí. había una ley Aleluya. en la cual nos dictaminaba que nosotros éramos culpables. Y por ser culpables, estamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros necesitamos otro decreto que nos pueda liberar de la condenación eterna. ¿Y cómo se dio ese decreto? A través de la muerte de un inocente, Sí, amén. a través de un rescate, a través de un pago que fue a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él nos limpia, Él nos compra, Él nos redime. Y dice la Biblia que quita ese decreto, que lo rompe, aleluya, y que lo clava, que lo anula, clavándolo en la cruz. Porque la salvación suya y la salvación mía se llevó en la cruz del Calvario. En el momento que Jesucristo era colgado y dijo tetelestai, consumado es, en ese momento nosotros estábamos alcanzando, aleluya, la redención. Estábamos alcanzando a través de la muerte de Jesucristo la vida eterna. A través de la muerte de ese inocente, nosotros estamos alcanzando la vida. Algo tan maravilloso que ni el mismo diablo, y que el Señor lo reprenda, pudo entender. Aleluya. Oh, gloria a Dios. La sabiduría de Dios se manifestó en la muerte, en la cruz. Aleluya. Ahí se manifestó el amor y la sabiduría de nuestro Dios que está en los cielos. A Él sea la honra, a Él sea la gloria. Oh, gloria a Dios. El libro de, aleluya, Isaías, en el capítulo 53, Isaías fue escrito 700 años antes Sí. de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted lee el capítulo 53, es en el único hombre donde literalmente se pueden cumplir las palabras escritas en ese capítulo. Aleluya. Aleluya. Quiero que vayamos a Isaías 53. Gracias, Señor. Y quiero comenzar en el versículo 3. ¿Lo tenemos ahí? Sí, Señor. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Estimamos. Gloria a nosotros que lo estimamos, ¿verdad? Amén. Aleluya. Nosotros le damos gracias a nuestro Dios por ese sacrificio. Mas herido él fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros Curado. curados. Es a través de él, mi hermano. Es a través del sacrificio de Jesucristo. Vaya rápidamente a 2 de Corintios 5. Gracias, Señor. 5:21. Amén. La Biblia dice, al que no conoció pecado,
por nosotros Se hizo pecado. lo hizo pecado, Sí. para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La justicia de Dios cayó sobre él. La justicia de Dios cayó sobre él. ¿De qué está hablando la Biblia aquí? La Biblia dice que justificados pues tenemos redención para Sí. con Dios a través de la sangre de Jesucristo. Aleluya. Dios en el tribunal de los cielos me declara justo a mí, siendo yo pecador, por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Yo no mereciendo esa salvación tan grande, yo no mereciendo ese sacrificio tan grande de Dios, Y así es, aleluya. Jesucristo lo hizo por mí, para que yo no padeciese por él. Gloria a Dios. Aleluya. Él me libró y la Biblia enseña que Dios me saca del mundo de las tinieblas, del mundo de la oscuridad y me traslada al mundo de su Hijo, al mundo de su luz. Aleluya. Y además se atreve a decir, ¿quién acusará A mis escogidos. a los escogidos de Dios? Sí. Si Dios me ha declarado justo, Gloria a Dios. ¿quién puede decir lo contrario? Así es, amén. No existe nadie que pueda decir, Mario es culpable, Así es, amén. porque Él ya me declaró justo. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. El Señor es bueno, mi hermano. Amén. Él se entregó a sí mismo. A Él no le importaba que lo golpearan. A Él no le importó todo ese padecimiento, todo ese calvario que Él vivió hasta llegar al Gólgota, Sí, amén. para que la iglesia tuviera la victoria. Nosotros tenemos la victoria. Gloria a Dios. Cuando usted vea a Jesús, no lo vea ensangrentado, ni lo vea en una cruz colgada, Amén. porque mi Cristo no está en esa cruz. Amén. Aleluya. Tampoco es aquel cordero, Así porque la etapa del cordero Ya pasó. ya pasó. Aleluya. Ya no es ese cordero tampoco. Aleluya. Gloria a Dios. Jesucristo es multiforme. Amén. Jesucristo fue el cordero, pero también es el sacerdote. Pero también, aleluya, también va a ser el juez. Así es, amén. Y también es Dios. Gloria Amén. a Dios. Oh, gloria a Dios. Sí. ¿En qué faceta se encontrará nuestro Señor Jesucristo en este momento? Aleluya. A la Sí. diestra del Padre, aleluya. Aleluya. Intercesor, amén. En este momento es intercesor. Intercesor. Al mismo tiempo, Sí. aleluya, Él es el sacerdote. Sí. En el libro de Hebreos dice que Él fue la ofrenda, Sí. que Él fue el sacrificio. Aleluya. Pero también fue el sacerdote. ¿Por qué el sacerdote? Porque el sacerdote humano muere. Y cada vez que ese sacerdote muere, tenía que levantarse otro sacerdote. Y cada vez que ese sacerdote se acercara a pedir perdón por los pecados del pueblo, tenía que pedir perdón por él mismo. Pero Jesucristo, no siendo del linaje de los hombres, sino siendo del linaje de Melquisedec, del linaje real de Dios, no tiene por qué presentarse pidiendo perdón por él. Aleluya. Ni tampoco su sacerdocio tiene fin, es Amén. eterno. Porque Él es eterno. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Sí, amén. Él es eterno. En Él no hay sombra de variación ni hay pecado. Así es, amén. La Biblia dice que no conoció pecado. Amén. En Él no hay pecado. Bendito. Y Él puede interceder por cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. ¿Por qué puede interceder? Porque Él, acuérdense, Santo. Él también fue hombre. Ujú. Tuvo la humanidad Nos en Él. entiende. Y Él nos puede comprender. Amén. Sí. Él fue tentado, dice la Biblia que Él fue tentado todo según su carne.
Sí. pero en todo él salió victorioso. Amén. Él pudo vencer. Gracias a Dios. Y gracias a que él venció, Sí. nosotros también venceremos. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pedro en el primer discurso se levanta allá en el libro de los Hechos y dice: varones, ¿de qué ustedes se asombran? Ustedes mataron a Jesús. Y nosotros a ese varón que ustedes mataron es el que nosotros predicamos. A este varón que fue predispuesto desde antes de la fundación del mundo. Hubo un consejo anticipado y en el cual Jesucristo salió vencedor. Gloria a Dios. Aleluya. Él alcanzó la salvación de cada uno de nosotros a través del padecimiento, a través de la perfección que Él alcanzó en la cruz del Calvario. Oh, gloria a Dios. La muerte en la cruz, mi hermano, no fue un fracaso, como muchos dicen por ahí. La muerte en la cruz ha sido la victoria más grande que ha podido existir. Es la victoria más grande que la iglesia puede tener. Aunque nos afligimos por un poco, al mirar lo que Él padeció, nosotros lo que tenemos que hacer es alegrarnos, porque Él venció. Y si Él venció, nosotros también venceremos. Porque nosotros somos hermanos de Jesucristo. Él es el primogénito. Él es, aleluya, el que nos presenta ante el Padre. Oh, gloria a Dios. La victoria es de Jesucristo. La victoria de la iglesia es de Jesucristo. Nosotros tenemos que darle gracias a nuestro Señor. Tenemos que darle gracias porque Él ha sido bueno. Porque Él no nos abandonó, ni nos va a abandonar. Él nos va a presentar ante el Padre como una ofrenda agradable. Oh, gloria a Dios. Él no escatimó el ser Dios. La Biblia enseña que Él no escatimó el ser igual a Dios. Amén. Él siendo Dios, estando en la misma condición de Dios, no le importó, Amén. sino que se hizo siervo. Se hizo hombre. Aleluya. Se humilló para que nosotros, la iglesia, fuéramos exaltados. Aleluya. Es por su llaga, es por su amor. Y cuando yo veo ese amor, mi corazón se rompe. Amén. Porque ese amor no se puede entender. El amor de Dios es tan grande, es tan alto, es tan profundo, como dice la alabanza, que no lo puedo entender. Solamente me resta decirle gracias, Dios, porque no me has dejado abandonar. Gracias, oh Dios, porque aunque te fallo, tú no me fallas. Amén, así es. Gracias, Señor, porque aunque en mi corazón no podré amarte como tú me amas, y sin ser merecedor de tanto amor, tú me declaras justo. Así es. Aleluya. Y tú dices que yo soy la niña de tus hijos. ¿Cómo no servirte, Señor? ¿Cómo no seguirte? ¿Cómo no darte gracias? Si estoy parado aquí no es por mi fuerza, es porque Él me da la fuerza. Si de mi boca sale agradecimiento, es porque Él me permite decirle gracias. Amén. Aleluya. Porque en mí no hay nada bueno. Así, amén. En mí solo hay maldad. Aleluya. Pero en esta noche yo quiero decirle gracias a nuestro Dios. Gloria. Gracias, Señor, porque es usted, Dios mío, el que va perfeccionando en cada uno de los que estamos en este lugar la salvación. Aunque con fallas, aunque con limitaciones, Así es. sigamos adelante. Gracias a Dios. Aleluya. Aunque ya no tengamos más fuerza, digámosle a nuestro Dios, danos esa fuerza, Padre, Amén. para seguirte buscando, para seguirte, aleluya, adorando. Gracias, Señor. Quiero que se ponga sobre sus pies, mi hermano, y que levantemos un clamor en esta noche. Digamos gracias, Dios. Gracias, Señor. ¿Cuántos agradecidos hay en este lugar? ¿Cuántos tienen palabras todavía de agradecimiento? ¿Cuántos pueden levantar sus manos y decirle al Señor: gracias, Dios mío? Que aún no entendiendo
entendiendo cuánto tú me amas. Aleluya. No podré como pagar tanto amor, Dios mío. Oh Señor Jesús, tu amor es tan grande, Señor.